Quiero hacer un paréntesis aquí para explicar que mi esposa comenzó a entender también las verdades que yo había aprendido. Mi madre ya las había entendido por su propia cuenta aún antes que yo, y mi padre pronto comenzó a abrir los ojos también. Esto sin duda fue una gran ayuda para nosotros cuando al fin nos expulsaron, pues no estábamos completamente solos, nos teníamos los unos a los otros. De modo que comencé a hablar a mis mejores amigos acerca de la gloriosa esperanza que el Evangelio le ofrece a todos. Pronto uno de ellos me traicionó y a mis espaldas me denunció como traidor a la organización. Debido a esto fuimos expulsados. Sin embargo, antes que eso sucediera, aprendí de la Biblia dos cosas maravillosas que de veras me ayudaron a soportar la prueba que nos aguardaba. La primera de ellas tuvo que ver con el tiempo del fin. Los testigos de Jehová creen que el tiempo del fin comenzó allá por el año 1914 y que poco después de ese tiempo Jesucristo nombró el resto ungido de ellos como el esclavo fiel y discreto mencionado en el capítulo 24 de Mateo. Yo, como parte de ellos, creía fielmente que el alimento espiritual era distribuido únicamente por medio de ese esclavo fiel y discreto, es decir, la sociedad Watchtower. Pero, leyendo el libro de Hechos, en el capítulo 2, me di cuenta que aquello no era cierto. Allí el apóstol Pedro, hablando ante la muchedumbre de judíos que oía a los apóstoles y discípulos hablar en lenguas en el día del Pentecostés, declaró que aquello era el cumplimiento de la profecía de Joel que dice, y en los últimos días, dice Dios, derramaré algo de mi espíritu sobre toda clase de carne. Hechos 2, 16 y 17. Pedro estaba diciendo allá en el primer siglo que la profecía del capítulo 2 de Joel se había cumplido, y esa profecía hablaba de los últimos días. Es decir, Pedro estaba diciendo que los últimos días ya habían comenzado en aquel día de Pentecostés. Pronto aprendí que los últimos días bíblicos se refieren a toda la era mesiánica, desde la primera venida de Cristo en la carne hasta su regreso. Son los últimos días porque es el último período de la historia humana que se originó allá en el Edén con Adán y Eva. Tal como hubo un período de patriarcas y de Moisés, de los jueces, de reyes, de los profetas, etc., así también hay un último período, el período del reino, el período mesiánico. Aquello no solamente derrumbaba de un planazo la fecha de 1914, también derrumbaba la idea de que la sociedad Watchtower hubiera recibido alguna comisión especial de distribuir el alimento espiritual en el tiempo del fin. De hecho, de mi propia lectura de la Biblia yo podía ver que el Espíritu Santo me estaba alimentando sin necesidad de la Watchtower. La segunda cosa que aprendí fue aún más maravillosa y de verdad marcaría el principio de mi acercamiento a aquel que nos llama de la oscuridad a su luz maravillosa. Tuvo que ver con Jesucristo y la honra que yo, como testigo de Jehová, le daba. Yo había hecho mi propia grabación en cassette del Evangelio de San Juan, según la versión popular de las Santas Escrituras. Estaba oyendo el capítulo 5 de Juan, cuando de súbito las palabras de los versículos 22 y 23 penetraron en mi mente por primera vez. Ahí Jesucristo dijo, y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar, para que todos den al Hijo la misma honra que dan al Padre. Recuerdo que detuve la grabación y volví a escuchar esas palabras varias veces. Después busqué esos versículos en todas las diferentes traducciones de la Biblia que yo tenía a mi alcance. Enseguida compartí el punto con mi esposa. Las palabras de Jesús eran muy claras. Los verdaderos adoradores le dan al Hijo la misma honra que dan al Padre. Yo sabía muy bien que nosotros, los testigos de Jehová, no hacíamos eso.
Aquello me mostró que todas las obras que hacíamos eran en vano. De ahora en adelante me propuse que hasta donde yo entendía, le daría a Jesús la misma honra que le daba al Padre Celestial. Aquel entendimiento me ayudó a liberarme mentalmente del poder de la sociedad Watchtower. Ya nunca volvería a estar a su merced, hipnotizado por lo que ellos publican. Estas dos verdades y su significado me permitieron atravesar, sin desplomarme, la prueba a la que muy pronto tendría que enfrentarme. Además, como ya expliqué, mi esposa y mis padres estuvieron de parte mía y me sirvieron de gran ayuda y estímulo durante aquel tiempo difícil. Tengo que decir que la familia de mi esposa, sin embargo, permaneció como testigos de Jehová y que hasta ahora nunca hemos podido nunca hemos podido convencerlos para que ellos también acepten a Jesucristo nuestro Señor. Pero continuamos orando siempre por ellos con la esperanza de que algún día ellos también puedan abrir los ojos. Como ya había dicho, en cuanto aprendí de las Escrituras que la esperanza celestial y el ser hijo de Dios era algo que estaba disponible a todos, o a todo el que tiene fe, no a un número pequeño, comencé a hablar de esto con mis amigos. Quería compartir con ellos este glorioso mensaje. Poco después de esto, uno de ellos me traicionó. A mis espaldas habló con los dirigentes de la sociedad e informó lo que yo les había dicho. Poco después tuve que enfrentarme a un comité judicial, no de 3 individuos, como casi siempre es el caso, sino de 5 personas. Estos hombres, incluso un miembro del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, me trataron de una manera muy difícil de comprender. Era como si yo para ellos fuera un gran criminal. En una ocasión me compararon con un gusano que osaba mirar al cielo. Las sesiones del juicio se celebraban en el último piso de uno de los edificios de la fábrica de la Watchtower. Nosotros 6 éramos los únicos individuos presentes en aquella pequeña oficina de aquel piso. La saña y el odio que aquellos hombres desplegaban me atemorizaron lo suficiente como para comenzar a temer por mi propia vida. Recuerdo que le conté a mi esposa que si me encontraban muerto, no fuera a creer ningún cuento de que me había suicidado. Aquello bastó para que mi esposa insistiera en acompañarme a los juicios. Debido a esto, al fin también la expulsaron a ella, solo porque insistió en que quería estar presente durante los juicios.